Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Este ejercicio se van a ubicar en un lugar tranquilo, sin ruido, cuando no tengan nada importante que hacer, que no tengan prioridad, que no tengan prisa por hacerlo rápido, porque necesitamos que hagan un autoanálisis en este ejercicio. En este ejercicio van a buscar una hoja, van a buscar una pluma en un lugar silencioso, pueden poner música suavecita con un incienso, como ustedes quieran. El chiste es que ustedes se sientan cómodos para que puedan entrar en contacto con ustedes mismos, con su interior. En esta hoja lo que van a escribir va a ser una carta. Esta carta va a estar dirigida al dinero. Vamos a hacerlo para que se sienta más personal. Yo sé que puede sonar algo ridículo, ¿cómo le voy a hacer una carta al dinero? Pero ustedes no saben las maravillas que genera el escribir. La conexión que tiene nuestro cerebro con la escritura es maravillosa. Pueden salir cosas de nuestro inconsciente que estaban muy guardadas, que nosotros ni siquiera recordábamos ni teníamos presentes. Entonces, en esta carta que va a estar dirigida hacia el dinero, lo primero que van a hacer es escribirle a la carta como título, carta al dinero. Y recuerdan las partes de la carta, tiene que ir dirigida. Entonces esta va a ir dirigida, ustedes le van a decir al dinero como ustedes quieran. Le pueden poner un nombre de persona, pueden escribir como ustedes le dicen usualmente. Yo cuando hice este ejercicio yo le puse querido Money, porque se me hizo una manera como afectuosa de decirle. Pero ustedes le pueden decir de la manera que ustedes quieran. Si ustedes le quieren decir al dinero Rigoberto, Pánfilo, Francisco, Federico, esa es su elección. Aquí la idea es que ustedes sientan que esta carta la están haciendo personalizada, que está dirigida hacia una persona, para que sea más fácil que ustedes se puedan sentir cómodos al escribir. La primera pregunta que se van a hacer en esta carta, y es parte de lo que van a escribir en la carta, es: ¿qué piensas realmente del dinero? Sé que puede sonar confuso y de repente no quiero darles muchos ejemplos porque no quiero direccionar su carta, pero puede que haya de repente alguna confusión o duda. Por ejemplo, en mi caso, la idea del dinero era que era exclusivo para determinadas personas, que no era para todos, que el dinero solamente era para ciertas personas. Y esa fue una idea de mi abuelo, que decía que algunos nacimos para ser pobres y algunos otros nacieron para ser ricos. Y en mi caso, pues, por ser de su descendencia, me había tocado nacer para ser pobre, cuando en realidad no es así. Conforme he pasado los años y veía yo las noticias y todo ese tipo de cuestiones, me hice la idea que el dinero era peligroso, porque si tenías dinero corrías el riesgo de que te asaltaran, te secuestraran, y unos objetivos negativos tenía yo relacionados al dinero. Entonces no era extraño que de repente pues no tuviéramos buena relación el dinero y el dinero fuera no tan abastecedor como yo pensaría. Cuando en realidad hice un análisis, me di cuenta que en realidad el dinero siempre estuvo en mi vida, no en grandes cantidades, pero siempre he tenido lo básico y lo necesario, entonces no es algo que no haya estado presente en mi vida. Entonces sí es importante que ustedes escriban realmente qué piensan del dinero. Todo lo que ustedes piensen, todo lo que les dijeron de niños, todo lo que ustedes fueron construyendo como adultos en base a las ideas de niños, a lo que han visto, a lo que han vivido, a lo que han experimentado. Todo eso lo tienen que escribir en la carta. ¿Por qué le han tenido miedo? Si es que le han tenido miedo. ¿Por qué lo alejan de su vida en el momento en el que despilfarran, o en el momento en el que gastan de más, en el que no saben ahorrar? Eso es importante. Todo eso necesitan ponerlo en su carta muy puntual. Ahora, otra parte de la carta es: si tú lo has mantenido alejado de tu vida, discúlpate con él.
ten en cuenta que el dinero es una energía y no te vas a disculpar porque lo estés adorando, porque puede darse la confusión, sino más bien porque como seres humanos, como seres sociales, estamos acostumbrados a que cuando cometemos fallas o cuando se cometen errores o cuando hay ofensas, tenemos la idea de que nos deben de pedir perdón, nos deben de pedir una disculpa. Y esa es una creencia que está introyectada ya en nuestra cabecita y que es muy difícil sacarla. Entonces, es necesario cuando hacemos las paces con algo, como disculparte con esa situación para poder estar en paz con ella y poder comenzar como nuevamente, como tener un nuevo inicio. Y más que hacerlo solamente para la energía que es el dinero, lo estás haciendo principalmente para ti, para que tú tengas la idea como que ya te reconciliaste con esa energía económica y que entonces ahora sí pueden hacer las paces y como ya hicieron las paces, ya son nuevamente amigos, pueden congeniar y pueden convivir plenamente. Entonces, esa es una cuestión más mental y emocional que nada. Por eso es importante que lo hagas. Otra cosa que necesitas escribir en tu carta es qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas que el dinero haga en tu vida. ¿Para qué lo quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Qué vas a comprar con ese dinero? ¿Qué necesitas en tu vida para sentirte cómodo? Por ejemplo, las personas que tienen problemas para ahorrar, no sé, tal vez escribir, yo quiero que estés en mi vida presente, yo quiero aprender a ahorrar, quiero tener un ahorro para mi vejez, que es algo muy importante de considerar. Es otro punto muy importante que en algún otro momento tocaremos. Para que yo pueda tener una vejez digna, o yo necesito tener dinero para poder comprar un coche que necesito, o lo que ustedes necesiten y quieran, que deseen, pero sean muy, muy, muy específicos. Otro punto que van a escribir en esta carta es comprometerse a aportar algo a la sociedad, algo que ya vimos en otro video, en el de la rueda de la vida, que es muy importante. Entonces, en este punto van a ustedes a comprometerse a dar algo a los demás, llevar comida a los albergues, donar alguna cantidad. Y es más que nada el dar y el recibir, el dar y el recibir, como la parte del intercambio de yo doy, pero también estoy recibiendo algo a cambio. Entonces, por eso es que es importante esta parte de comprometerte también con la sociedad. No nada más es conmigo, sino yo también aprender a desprenderme de algo para alguien más que lo necesite. Otro punto que es muy importante, ya que terminaste tu carta, es darle las gracias. Darle las gracias al dinero por lo que tú quieras. Siempre es importante esta parte de ser agradecidos y como les dije, al igual que con la parte de la disculpa, todo esto lo hacemos principalmente por nosotros, porque cuando nosotros nosotros damos las gracias y aprendemos a ser agradecidos, que es un valor también, eso nos da la pauta para sentirnos merecedores y hacer más cosas y crecer principalmente como personas. Y después, ya de que terminaron la carta, sería importante que leyeran su carta y en esa carta ustedes se van a dar cuenta de muchas de las creencias limitantes que tienen con respecto del dinero. Esta carta principalmente fue para hacer un análisis de cuáles son las creencias limitantes que estoy teniendo, qué es lo que me está manteniendo fuera de esa parte económica exitosa que quisiera para poder lograr ahorrar. Es algo muy importante que analicen y cuando lo tengan claro pueden trabajar en ello. Si no tenemos claros los puntos, es difícil trabajar en ellos y arreglarlos. Ahora que ya conoces tus creencias limitantes, ahora viene la parte importante. Ahora ya sabes, ahora cómo las cambio. Fue lo que les acabo de decir, que yo cambié y entonces dices, bueno, sí, ya sé, pero ahora ¿cómo las cambio? Cuando nosotros tenemos una creencia, para cambiar esa creencia lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente. Como meterle un nuevo chip. Si tienes un chip de carencia, pues nunca vas a tener éxito económico, porque
ese chip no lo tienes integrado en ti. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar ese chip de éxito económico. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo reprogramo? Para reprogramar, lo que vamos a hacer es suplir esa creencia que estamos eliminando por una creencia nueva, por una creencia de abundancia, por una creencia de prosperidad, de éxito económico, una creencia de riqueza, en lugar de pobreza y limitación. Ahora, para esta reprogramación vamos a utilizar los decretos, que son técnicas neurolingüísticas, que lo que nos enseñan es que la mente está muy conectada con la palabra, con lo que pensamos, lo que expresamos, porque entonces es como una manera de retribuir, de que esa información vuelva a llegar a tu cerebro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la programación con decretos. Los decretos y afirmaciones positivas y afirmaciones de éxito económico se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Les voy a dejar los puntos a seguir muy específicos sobre la carta del dinero si les quedó alguna duda, y también ahí mismo les voy a dejar las afirmaciones. Van a la cajita de descripción, siguen el link y ahí van a poder ver toda esta información. Si les queda alguna duda, con todo gusto escríbanmela en los comentarios y la platicamos posteriormente. Para cerrar este video me gustaría que se quedaran con el concepto de qué es el dinero. El dinero es una energía de intercambio. Recuerden cómo era antes en el trueque. En lugar de dinero lo que hacían era intercambiar cosas. De igual manera, el dinero cuando se vuelve papel moneda es exactamente lo mismo. Es una energía de intercambio. Bueno, ténganlo presente y como tal lo vamos a trabajar. En otro video les voy a hablar sobre una técnica para aprender a ahorrar. Si les gustó el video, denle manita arriba, dejen sus sugerencias y comentarios, suscríbanse, les mando abrazos de algodón y todo mi cariño. Besos, bye.